porque está Demetrio Lacireye con nosotros. Él sigue publicando en segundos.com.pa pues, una compilación de estos llamados Varela Leaks y estas conversaciones, viendo las circunstancias en las cuales el presidente Varela pues, se movía. Esta semana toca tres temas, pues uno de ellos que viene a pelo. Uno, pues la forma como él manejaba la asamblea y cómo daba dádivas, libretas de lotería, dinero a los diputados de ese entonces. Dos, el tema de que él trató de meterle en mano al presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá. En la de hoy, pues cómo él quería influir descabezando el Tribunal Electoral en las elecciones de 2019. Bueno, que cualquier país serio del mundo esto era un escándalo monumental. Bienvenido, Demetrio. Buenos días. Sí, gracias Fernando, gracias a tus oyentes también, que podemos llegar hasta ellos con esta información. Realmente, yo mismo, te digo, después de haber estado involucrado en los Varela Leaks por año y medio en esta investigación, me sorprendo de la capacidad conspirativa y de manipulación que tenía el expresidente Varela. En el caso de la Asamblea, específicamente. Bueno, yo iba a decir que no solamente hizo del Ministerio Público un ministerio del Ejecutivo, sino que manipuló la Asamblea a su antojo. Se convirtió en la oficina más cara de la presidencia de la Asamblea. Además. Y entonces, en los Varela Leaks vemos cómo se regateaban las aprobaciones de proyectos de ley, del presupuesto, y cómo dos principales diputados, ¿no? que son los que sobresalen en los Varela Leaks, Luis Barría y Melitón Arrocha, estaban permanentemente pidiendo apoyos, ayudas, que 300.000 para respaldo en esto, que libretas de lotería. 300 libretas de lotería. ¿Cuántas libretas? 300 libretas de lotería se repartieron nada más como regalo ahí para... Tenían como... Era la opción. Sí, como figuritas que sacaban del bolsillo, ¿no? y tenían ahí sus posibilidades. Entonces, todo la trama de la manera como Varela manejó el gobierno y manipuló los poderes del Estado queda reflejado ahí en los Varela Leaks. Y el tema de la Asamblea es interesante notarlo o desarrollarlo porque no se ha perdido la práctica. Yo creo que mucho de lo que quedó de herencia, yo siempre digo la herencia envenenada de Varela, se siguió practicando en la Asamblea. Esperemos que se depure y que haya algún correctivo al respecto. ¿Y cómo era el modus operandi, por ejemplo, en el caso de la Asamblea? Porque el Ministerio Público nos lo ha contado y todavía las personas no terminan de sorprenderse de todo lo que ocurrió en su momento. Y a nivel de la Asamblea, que jugaban un papel importante con la aprobación de proyectos y de leyes que eran, entre comillas, de beneficio del país, ¿qué había detrás de todas estas aprobaciones? Bueno, evidentemente había regalías. Sí. Como digo, la Asamblea había dos diputados, Luis Barría y Melitón Arrocha. Pero el operador de todo esto, Fernando, era Popi Varela. Y el ejecutor era el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia. Él decía, ¿le doy? ¿No le doy? Si le doy, no sé. Y Varela le decía, ¿tienes fondo? Entonces dale. Este era el del restaurante el del charro mexicano, que decía que la economía estaba tan buena porque el charro mexicano. Si hay fondos, dale, ¿no? Entonces había un permanente chantaje político, ¿verdad? En el que uno alimentaba al otro. Varela alimentaba a los diputados aprobaban leyes que favorecían a Varela. Entonces un intercambio permanente. Y lo interesante es que queda reflejado en los Varela Leaks. Eso es el Pero no solamente eso, sino que llegó un momento en el cual, es decir, él quería manipular las propias elecciones de 2019. Es decir, y Valdés Escoferi, porque Kenia Porcel le dice en los Varela Leaks que ellos tenían que actuar contra el Tribunal Electoral porque había cometido un delito. No, y la ex procuradora le plantea al presidente en los Varela Leaks cómo destruir la imagen del Tribunal Electoral, ¿verdad? Porque tienen expedientes sobre desde todo... Desde el punto de vista del Ministerio Público. Exacto. O sea, tenían un chantaje. Tenían elementos para hacerle juicio o alguna presión judicial
a los magistrados y principalmente a Lalo Valdés, que era el hombre que estaba permanentemente buscando recursos. O sea, queda reflejado como un pedigüeño, diríamos, permanente de fondos, que tengo 4 millones, que no me lo suelta el ministro de Economía y Finanzas. Y entonces hay una presión permanente de parte del Tribunal Electoral por recursos, porque tengo 1 millón en la caja de ahorros, porque tengo fondos reservados acá y no me los entregan. Entonces, es eso, de nuevo, otro chantaje político, claro, ¿verdad? Porque te retengo los fondos para alinearte en el propósito que yo tengo, ¿verdad? Político, y una vez que te alineas, entonces te doy los fondos. Qué terrible. Entonces, y se nota la presión permanente de Lalo Valdés sobre el ministro de Economía y Finanzas, que él lo ve en algún momento como un obstáculo, ¿verdad? Pero lo que Fernando acaba de introducir es preocupante en el sentido de que el poder que tenía Kenia Porcel la llevó aún a plantearle a Varela que ellos podían decidir, dijo así, decidir el futuro de las elecciones del 19, quebrándole la mano a los magistrados a base de chantaje político. Que era la forma más fácil, ¿no? En ese momento. Y en cuanto al tema del presupuesto del Canal de Panamá, ¿hasta allá también llegaron? Bueno, es interesante toda la trama del tema del presupuesto, porque Varela, como siempre, y eso está evidente o evidenciado en los Varela Leaks, tira la piedra y esconde la mano. Sí. Porque él quiere aparecer como que no tuvo nada que ver con el tema. Es decir, hubo un momento en la aprobación del presupuesto de la autoridad del canal, creo que el año 18, en el que la Comisión de Presupuestos frena a la autoridad del canal, porque quieren que recorte en viáticos y algunos servicios algo así como 150 millones de dólares. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso crea una situación crítica, porque la Asamblea puede rechazar o aprobar. No puede modificar. Claro. Eso está por ley. Entonces, era de esperarse que la autoridad del canal emitiera un comunicado, presentara sus puntos de vista y rechazara la actitud de los diputados de la Comisión de Presupuesto, donde estaba Luis Barría. Entonces, ante la reacción de la autoridad del canal, el diputado Melitón Arrocha le dice a Varela la situación en la que están. Y Varela dice, no, pero eso es una cuestión de ustedes allá. Y Melitón le dice, no, Luis Barría dice que habló contigo al respecto. Y no es una cosa que nace de ellos, no es una iniciativa de la Comisión de Presupuestos, es una iniciativa tuya, Juan Carlos. ¿No? Le echan cara Melitón Arrocha. Entonces, Varela argumenta en términos de el volumen de ingresos del canal, que sería interesante pues tener un fondo para otras actividades gubernamentales, en fin. Y sale ahí a la luz el tema de los ingresos de ciertos funcionarios de la autoridad del canal. En mi investigación me encontré en alguna cita, en algún lado, que los cerca de 9.000 empleados del canal reciben 900 millones de dólares al año en salario. Una cosa pero abismal. Sí. Es más salario que toda la planilla del gobierno central. ¿No? 9.000 ganan más que 200.000 trabajadores del Estado. Imagínense, ¿no? ¿Qué diferencia? Que tiene también su punto de vista. Entonces, el tema del presupuesto de la autoridad del canal fue un tema crítico en su momento, pero adicional a esto, yo siento que el administrador del canal en su momento, Jorge Quijano, se sacó el clavo con Varela en el sentido de que critica posteriormente el proyecto del tren Panamá-David, diciendo que no es viable. Es decir, él expone... Y él se molesta. Se molesta. Quijano expone en un foro de empresarios estadounidenses la posición de él, ¿no? Su criterio en cuanto a que no era viable, porque no había carga, porque no había pasajeros, porque era una inversión muy grande, o sea, 4.100 millones en ese momento. En fin, entonces Varela se molesta y le escribe un mensaje de texto
muy fuerte. Yo te he apoyado, yo te he dado confianza, he hecho esto por ti, o sea, sacándole en cara algunas situaciones. Y Quijano pues le responde su posición. Entonces, esa situación tensa con la autoridad del canal es interesante porque refleja también la intención de Varela de como diríamos, manipular en cierto modo hasta el presupuesto de la autoridad del canal. Mira usted, Wow. wow. Bueno, ¿qué nos espera para la próxima semana, Demetrio? ¿Qué hay la Tengo otra una semana? A duda, ver. Fernando, en relación con el tema de China. Sí. Dado que hay tanto material Sí. en los Varela Leaks, voy a tratar de hacer un resumen, ¿no? Un compendio. recopilación. Exacto, esa es la mejor palabra, más precisa. Una recopilación de lo que ha sido o lo que fue el comportamiento de Varela en relación con China desde el momento en que se dan las negociaciones para el establecimiento de las relaciones con Pekín y la famosa reunión de Varela con el presidente Trump, 6 días después de establecer las relaciones con China. O sea, sí. y con eso yo siempre he insistido que no había problemas en establecer las relaciones con China. El problema fue todo lo que vino detrás en materia de seguridad. Qué interesante, va a ser y ahí interesante. es donde está Vamos a esperarlo. el nudo de la situación con Trump. Así que vamos a volver sobre el tema China, Vale. Fernando. Perfecto. Y bueno, esperamos estar con ustedes la próxima En semana. la próxima Bueno, semana. estaremos Así atentos. es. Pues Demetrio Laciregui, periodista de ensegundos.com.pa. Y ahí pueden seguir, pues, semanal, diariamente, estos Varela Leaks y su implicación.